Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el método de la secante. Es un método que nos sirve para calcular las raíces reales de una ecuación no lineal. Y para esto vamos a ocupar un API de Java que se llama Jeep. Este API nos va a servir para hacer un parseador de las expresiones matemáticas. Este API nos sirve para que nosotros pasemos un string como la definición de la función y el parser va a evaluar esa expresión que es como un string y lo va a devolver como un valor numérico. Hay varios parsers, de hecho ya utilicé uno, el JBC parser, para el método de la bisección, pero ahora vamos a utilizar este otro, que es otra alternativa como parseador. Entonces vamos a buscar en Google esta expresión Jeep Math Parser. Jeep viene de las siglas de Java Expression Parser. Lo buscamos y nos va a traer la siguiente información. En esta parte, en esta página de SingularSys.com es la página oficial de Jeep. Aquí nos da un overview de este parser, nos explica cuáles son las características que tiene este parser. Como les comentaba, podemos nosotros pasar una expresión como un string y el parser lo va a interpretar para después sustituir algún valor y nos va a devolver el resultado. Ok, esta es la página oficial de Jeep Java donde ustedes pueden adquirir este parser. Pero hay una versión gratuita. Si nos vamos a la página de SourceForge, aquí podemos bajar de forma gratuita este parser y podemos utilizarlo para nuestros programas. Entonces se van aquí a esta parte de bajar, descargar el API del Math Expression Parser y una vez que les haya bajado este archivo, lo van a necesitar descomprimir. Les va a bajar este archivo en formato zip, descomprimen este archivo, les va a generar esta carpeta. Yo ya la tengo aquí y en la carpeta que dice dist, aquí van a encontrar los dos jar que necesitan incluir en su proyecto de Java. Entonces vamos a hacer un proyecto de Java y le vamos a adicionar estos archivos a nuestro proyecto. Una vez que los tenemos disponibles en nuestro proyecto, ahora sí podemos crear un parseador. Vamos a hacer primero ese ejemplo de crear un parseador y después lo vamos a utilizar para resolver el método de la secante. Entonces vamos a crear aquí una clase, la cual vamos a llamar, digamos, Jeep Example, para crear nuestra clase. En esta clase simplemente vamos a crear una clase main, donde vamos a crear un objeto del tipo Jeep. Vamos a llamarle J. Adicionamos esta clase Jeep y lo vamos a tener entonces disponible para nuestro. Una vez que tenemos este objeto, vamos a adicionar las constantes estándar y las funciones estándar. Esto es necesario para que tengamos disponibles todas las constantes y todas las funciones matemáticas que podamos contener en nuestra expresión. Una vez que tenemos adicionadas las dos, entonces podemos adicionar una variable. Vamos a hacer con add variable y en este vamos a adicionar, digamos, siempre una expresión en matemáticas manejamos la variable que se llama x. Vamos a poner un valor inicial 1 y ahora vamos a crear nuestra expresión. Esto lo vamos a hacer con parse expression y aquí vamos a pasar en un string nuestra función, digamos x al cuadrado menos 2. Esta función es un string y podemos utilizar este tipo de operadores, por ejemplo el acento circunflejo que va a indicar la potenciación y así podemos indicar x al cuadrado. También podemos utilizar x por x, no hay ningún problema, pero vamos a utilizar en este caso esta notación x al cuadrado.
Una vez que tenemos ya desarrollada nuestra expresión, podemos nosotros decirnos que nos dé el valor de esta x con el valor de 1, sustituyendo ese valor en esta expresión y que nos devuelva el resultado. Con getValue nos devuelve el resultado en tipo doble y vamos a ver qué es lo que se sustituye aquí en 1 en esta expresión y nos va a devolver 1 al cuadrado menos 2, que el resultado debe ser 1. Vamos a correr este archivo y efectivamente aquí vemos el resultado, ya es un resultado numérico. Vean que de una expresión que es un string podemos sustituir valores numéricos y que nos devuelva un valor numérico. Vamos a decir que ahora aquí vale 0, corremos de nuevo nuestro programa y aquí tenemos el resultado numérico que es menos 2. Si tuviéramos un error lo podemos recoger en este método que se llama getErrorInfo. Vamos a suponer que aquí tengo algún error, está mala esta expresión y corremos a ver qué nos dice el parseador. Nos dice que aquí tenemos esta expresión que se encontró este asterisco en la línea 1 y que se esperaba uno de los siguientes expresiones, ya sea un más, un menos, un signo de admiración, una constante entera o de tipo cuerda o de tipo flotante. O sea, aquí está incorrecto porque tenemos estos operadores y debería ser alguno de los operadores más, menos, por, entre. Entonces esto está mal, vamos a corregirlo, lo corremos y ahora sí nos da el resultado, ¿verdad? Que es x al cuadrado entre 2, donde x vale 0. Entonces aquí es donde podemos recoger los errores si es que hubiera. Ok, esta es la parte donde explicamos entonces el uso, el funcionamiento del parseador JIP. Ahora sí vamos a crear nuestro método de la secante. Entonces para este método necesitamos crear una clase que le llamaremos función. Esta clase nos va a ayudar a que se defina la función y a que podamos obtener la expresión, el resultado numérico como aquí lo hicimos, y ese resultado numérico irlo utilizando en el método de la secante. Vamos a crear entonces nuestra clase que llamamos función. En esta clase función vamos a tener un constructor que en este caso el constructor nos va a decir la definición de la expresión y vamos a después crear otro método para poder evaluar este valor numérico. Entonces vamos a crear el constructor de esta clase función donde le vamos a pasar como argumento la definición de la función. Aquí vamos a crear nuestra variable, ¿verdad? X, que la mayoría de las veces tenemos expresada esta X. Vamos a crear un atributo del tipo JIP, que le vamos a llamar J, que es el donde vamos a estar guardando la expresión y obtener los resultados. Acuérdense siempre de incluir la definición de la clase para que podamos crear objetos de esa clase. Entonces sí, lo mismo que hicimos aquí en el ejemplo es crear ese objeto que ya lo tenemos, adicionar las constantes y las funciones estándar, adicionar la variable y la expresión va a ser el argumento que estemos recibiendo aquí en el constructor. Ese va a ser nuestra expresión. Si tuviéramos un error lo mostramos, ¿verdad? Y adicionamos tanto las constantes como las funciones estándar. Y ahora vamos a crear nuestro otro método que nos va a servir para evaluar esta expresión en distintos puntos. Entonces aquí lo tenemos, le vamos a llamar eval, vamos a recibir un parámetro de tipo doble. Este parámetro lo vamos a obtener con el getValue, ¿verdad? Y lo vamos a retornar en este lado. Si tuviéramos un error también a la hora de sustituir ese
valor lo vamos a informar en esta parte. Entonces esta es nuestra clase función que nos va a servir después para que podamos hacer la definición por un lado a la hora del constructor y por otro lado hacer la evaluación de esa función. Recuerden que el método de la secante pues necesita evaluar esa función en distintos puntos. Vamos a crear entonces ahora sí la clase secante. Con esta clase secante vamos a construir el método. Este método pues vamos a crearlo aquí. Vamos a recibir los siguientes parámetros. Primero va a ser la función, es decir, la función que creamos en esta parte, esta clase, la vamos a crear un objeto de esta clase y se lo vamos a pasar a nuestro método de la secante en el método raíz. Vamos a recibir los dos parámetros, es decir, x0 y x1. Vamos a recibir también el número de iteraciones máximo, que le vamos a llamar c, y el error permitido, que le vamos a llamar e. Con esos parámetros vamos a construir el método de la secante. Vamos a declarar una variable llamada r, que va a ser la raíz. Como valor inicial vamos a asignarle un nota number. Vamos a declarar otra variable x2, que es la que vamos a estar utilizando para encontrar el punto de intersección con el eje X de los dos puntos anteriores. Le vamos a poner un valor inicial que va a ser x0, otra variable para contar los ciclos, la vamos a inicializar con 0. Después vamos a construir el método de iterativo con la sentencia while. Aquí vamos a estar validando que mientras el absoluto de la función evaluada en x2 sea mayor que el error. Recuerden que el método eval es el que nos sirve para poder evaluar la función en este punto. Vamos a evaluarlo en x2, mientras el absoluto de ese valor sea mayor que el error permitido, pues vamos a estar continuando con las iteraciones. Y otra condición que tenemos que validar es que los ciclos deben ser menor que los ciclos permitidos. Ahora sí, vamos a calcular x2, de acuerdo al método de la secante, se calcula de la siguiente manera. Decimos que x2 va a ser igual a x0 menos la función evaluada en x0. Otra vez utilizamos nuestro objeto f, que es de tipo función, y lo vamos a evaluar ahora en x0. Lo multiplicamos por x1 menos x0 entre la función evaluada en x1 menos x0. Esta es la manera de calcular x2. Ahora vamos a hacer los cambios de variable. x0 toma el valor de x1 y x1 toma el valor de x2. Y contamos el número de ciclos, que es simplemente incrementar el valor de k en 1. Terminando este ciclo iterativo, hay dos posibles salidas. Uno es que se haya cumplido el criterio de convergencia, o el otro es que se haya cumplido el número máximo de iteraciones. Vamos a validar cuál de los dos se cumplió. Decimos, si el número de ciclos es menor todavía que el número de ciclos permitido, entonces la raíz r, que es la que queremos retornar aquí, va a tener valor de x2, es decir, encontramos la raíz. Si no, entonces r se va a quedar con su valor inicial, que es un nota number. Eso quiere decir que no encontró la raíz. Y vamos a retornar entonces el valor de r. Ahora sí tenemos ya nuestro método de la secante con el método iterativo. Lo que estamos utilizando aquí es clase función, este objeto de la clase función, simplemente es para evaluar la función. Si nosotros no utilizáramos este parser de JIP, sino que dijéramos o definiéramos nuestra función de otra manera, lo que tendríamos que hacer en ese caso es en eval, no vamos a utilizar todo esto, sino simplemente vamos a retornar la evaluación de la expresión que nosotros estemos haciendo. Vamos a suponer que todo esto no
no existe porque no lo estamos utilizando el parseador, simplemente vamos a retornar la definición de nuestra función. Vamos a decir x al cuadrado, x por x, menos 2. Esto es simplemente lo que retornaría nuestra función eval. Si no quisieran utilizar JIP como parseador, simplemente pues aquí vamos a retornar el valor de la expresión, dado el argumento que está entrando por aquí. Y aquí tampoco tendríamos que definir toda esta parte. También la podríamos comentar y simplemente que tenga nuestra método eval, y acá pues no podríamos realizar un objeto del tipo función, ¿verdad? Con un argumento, simplemente la definimos y la pasamos, utilizamos el método eval, que es el que estamos utilizando aquí. Bueno, esto es un comentario nada más por si no quisieran utilizar el parseador de JIP. En este caso sí lo estamos utilizando, y pues vamos a activar toda esta parte del código para que nos funcione como lo comentamos, donde nosotros vamos a pasar la definición de la función y se va a parsear para después ser evaluada como un resultado numérico. Entonces ya tenemos nuestro método de la secante. Ahora vamos a hacer otro método simplemente para probar este método de la secante. Yo siempre hago esta separación para que quede nuestro método limpio y podemos reutilizarlo en otras clases. Vamos a llamarle secante test, y aquí simplemente va a tener el método principal donde podamos correr este método de la secante. Aquí vamos a crear un objeto primero del tipo función, le llamamos f. Aquí vamos a pasar la definición. Este va a ser de tipo cuerda, vamos a decir x al cuadrado menos 2. Aquí lo estoy pasando yo como argumento, ya como un string. Ustedes pueden también leer esto como una variable de tipo string y pasárselo como argumento al constructor de nuestra clase, y que se haga la definición de este string. Entonces aquí se lo estoy poniendo yo como una constante, como una cuerda, pero esto lo pueden sustituir como una variable que hayan leído, ya sea de una caja de texto o de la consola, de un archivo. La cuestión es que tengamos la definición de la función en un string para que se la podamos pasar a nuestro objeto f. Y vamos a crear por otro lado otro objeto, ahora va a ser del tipo secante. Ya que tengo mi objeto del tipo secante, vamos a decir que nos muestre la raíz. Vamos a decir s.raíz y le pasamos los argumentos que requiere. En este caso es nuestro objeto f. Vamos a pasar también los valores iniciales, vamos a decir 1,2. Estos valores también pueden ser leídos de algún otro lado y pasarlos aquí como argumentos, como variables. En este caso lo voy a hacer de manera simple, nada más para demostrar el uso del parseador y del método de la secante. Es el número de ciclos máximo, y ahora vamos a pasar el error permitido. Vamos a decir que es 1 por 10 a la menos 6. Es nuestro error permitido, y eso es todo lo que necesitamos en este método de la raíz. Ahora vamos a correr nuestro programa y ver el resultado, que con esta ecuación sabemos pues el resultado debería ser la raíz de 2. Vamos a correr y efectivamente aquí tenemos la raíz de 2. Vamos a cambiar la definición, ahora vamos a poner 5, que debería ser la raíz de 5. Lo corremos y aquí tenemos el resultado, que es la raíz de 5. Y aquí podemos cambiar la definición de la función por una función trigonométrica, y en este caso nos debe dar la raíz. Bueno, aquí estamos teniendo un error, dice que el seno no está reconocido. Ok, vamos a regresar acá a la definición de la clase función, y lo que tenemos que hacer es cambiar estas líneas que están adicionando tanto las constantes como las funciones trigonométricas. Las tenemos que poner antes de que se parsee la definición de la función. Tiene que existir
antes tanto las constantes como las funciones y ahora sí puede parsear. Vamos a regresar otra vez acá a la secante, lo corremos y ahora sí obtenemos la raíz, ¿verdad? Con estos puntos. Vamos a cambiar los puntos, vamos a decir que es de 3 a 4 para que encuentre otra raíz. Y aquí tenemos el valor de pi, que es otra de las raíces de esta función. Bueno, pues eso es todo lo que les quería mostrar. Espero les sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima.